tercer bloque del Ciudadano se Revela. Bueno, como siempre decimos, en algún momento solucionaremos el tema de las llamadas telefónicas, así que ahora nos estamos manejando por reportajes que nos envían nuestros mismos entrevistados para poderlos sacar en vivo, por lo menos para que sepan con quiénes queremos hablar y quiénes le queremos decir realmente para dónde es la idea del programa y qué queremos mensaje mandar. Ahí está con nosotros, en un reportaje que nos dio el periodista Suárez Pinto, Julián Licastro. Fue secretario político de Juan Domingo Perón y fundador de los comandos tecnológicos peronistas. Te dejamos el reportaje con ustedes. Yo creo que hay un momento decadente de la Argentina que lamentablemente vino la decadencia sin haber tenido apogeo, porque los ingleses, los franceses también están en una decadencia, pero tuvieron su apogeo y conservan el perfil de pueblos con personalidad soberana. Están integrados culturalmente y se es primero inglés y después Tory, después laborista. Acá no, acá se está en una facción o en ninguna, a veces en una politización ocasional sin cultura política, no se supera la coyuntura, no se organizan civilmente y solamente se manifiestan y luego dejan 4 años, 8 años, 12 años incluso que el que eligieron se degrade porque no tiene un control de legitimidad día a día como debe ser el de un pueblo que sabe lo que quiere. Nosotros hemos perdido no solo esa capacidad de dejar a nuestros hijos y nietos un pasar mejor, como yo lo recibí de mi papá o de mi abuelo, sino que no transmitimos una heredad. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde están los valores? Al contrario, el hijo, ¿qué dice? Sos de River, yo me hago de Boca. Sos católico, yo me hago protestante. ¿Es también porque se quebró la autoridad? Sí, y eso fue buscado. Si usted analiza películas, si analiza hasta dibujos animados, donde la figura paterna, con todos los defectos que tiene el paternalismo, ha sido vituperada, ridiculizada. Eso, cuando usted liquida al padre, también liquida al pater familias. Sí, así como en el castellano existe sustantivo, sujeto, ¿no? Verbo, predicado, adverbio, que para entenderse, pues si no hablo como Tarzán, yo querer hablar. Perón tenía adosado a la gramática del idioma una gramática política. Entonces, la frase de Perón, por corta que fuera, siempre tenía 4 elementos. Tenía el elemento de concepto. Por ejemplo, Perón decía, vamos a hacer una alianza, concepto de alianza. Tenía una forma orgánica, la vamos a hacer con los partidos de tal sector, tal y tal otro. Tenía una metodología, vamos a hacer una reunión, una concertación en el restaurante Nino y vamos a tener un resultado, que es el llamado a elecciones desde la hora del pueblo. Y cuando tenía ese resultado que salía bien, regular o mal, ajustaba para una nueva concepción, una nueva forma orgánica, una nueva metodología y un nuevo resultado, y así siempre. Entonces Perón decía también, entre casa, que con este método hay que hacer lo que el hombre antiguo hacía con un cuchillo de esos de piedra. Como su vida dependía de ese cuchillo, toda la mañana se levantaba y lo afilaba un poco. Entonces nunca hay que considerar que usted terminó su capacitación. Todas las mañanas tiene que decir cómo hago mejor el programa, cómo hago mejor el escrito, cómo hago mejor la política. El sentido de eficacia de la representatividad. ¿Hay diferencias entre partidos, digamos? Yo creo que los... Antes había ideología, marcaba cada partido. Estamos en un aspecto que yo digo poco creíble. Prefiero hablar de referencias y no de referentes. No me gusta nunca atacar personas. No, personas, sino en general la situaciones, idea, ¿no? Y la prueba está en que son intercambiables. O sea, Juan está con Pedro hasta ayer y hoy se pasa de vicepresidente del otro. Domingo. Y lo mismo. Yo creo que después de la elección del 2015, que es por referentes presidenciales, como ninguno va a tener un consenso total, va a tener que barajarse y dar de nuevo en la distribución de cargos ejecutivos importantes, porque si no, no se va a poder gobernar. Y respecto al peronismo, que es mi origen, pero soy absolutamente crítico del PJ,
del Partido Justicialista, que ha traicionado, burocratizado, feudalizado, con excepciones pocas, al peronismo clásico del general Perón. En consecuencia, digamos, que ese PJ, que en el interior tiene peso, porque el nombre todavía trae la foto de Perón y Evita, en el imaginario colectivo tiene una fuerza que en las grandes capitales y barrios residenciales ya no tiene. Ese PJ solo no puede gobernar, y hay una experiencia, pero tampoco puede gobernar nadie contra el justicialismo. Pero también porque los gobernadores se desprestigiaron a sí mismos, repitiendo los errores de la nación. Por ejemplo, Menem consiguió una cosa buena, que es que la provincia recibiera lo que le corresponde de anticipo del Tesoro, todas juntas al mismo tiempo, sin decir, como sos gobernador menemista te doy, a vos no. Sin embargo, los gobernadores no reparten en los municipios en forma automática. O sea, yo Córdoba o Santiago o Entre Ríos recibo y le doy a este sí, a este no. Ahí tenemos una prueba de que yo digo que pasamos de la república provincial a la república municipal. Viejo, digamos, adalid o viejo ideal de los demócratas progresistas. El intendente, a diferencia de presidente, a diferencia de gobernador, no se puede transformar en verbo. No existe el verbo intendear, existe el verbo presidir, existe el verbo gobernar, existe el verbo conducir. ¿Por qué? Porque intendente es una función que viene de la organización militar con orden, digamos así, de expropiación de una zona para mantener una división en operaciones. O sea, yo tengo la división 1 y la intendencia 1 que es propia para que tenga ganado, para que tenga... ¿no? Sí, entonces, la idea del intendente es expropiatoria, todavía hoy, que es sacarle al vecino, sacarle a los empresarios, lucrar con los ladrones que tienen ahí su contrabando, sus desarmaderos, su venta de drogas, y cobrar los impuestos y chao. Mientras que yo, cuando voy invitado por un gran intendente, digo, señor intendente, coma, y presidente de la comunidad de Florencio Varela, porque lo que vale es que uno se ponga al frente de la gente. Es decir, acá hay un acuerdo por derecha y por izquierda para liquidar al pensamiento peronista. Usted viene por la Nación y trabaja para Foster, o viene para Foster y le sacan tapo a la Nación. Se puede presentar como especialista en Platón, pero en realidad habla de que está bien dividir a una sociedad por amigo y enemigo. Entonces, si usted recorre, yo recorrí América Latina, hay un Chávez antes y después del infiltrado, sí. Hay un Correa antes y después de su infiltración, hay un Evo Morales. Por ejemplo, hay gente que desconoce que Evo Morales es hijo de una aymara, de una madre muy peronista. ¿Sabe cómo se llama Evo Morales? Evita, creo que sí. No, se llama Juan Evo, por Juan y Evita. Claro. Y entonces ya le sacaron a Juan, y nadie dice que su mamá era más peronista que Perón, porque ella trabajó mucho tiempo en la cosecha en Tucumán, en Salta, en esta lugar. Entonces, si usted lee, tipos como Nun, que ahora por suerte se han corregido, le explican que ellos iban al aeropuerto a recibir a los ingleses del partido, porque es mucho más coqueto. Por ejemplo, Dittel es Partido Comunista, pero Partido Comunista inglés. Claro. Entonces usted no va a ser Partido Comunista argentino, que está con Codovila y todo esto tan desprestigiado, pero ser comunista belga, comunista francés, esto es una cosa preciosa. Yo quiero ser optimista y no ingenuo. Yo quiero una transición tranquila y no traumática. Tengo idea de la complejidad, porque por citar un solo caso, hay que recuperar las instituciones. Pero ¿cómo se recuperan las instituciones? Cerrándolas, interviniéndolas. Los médicos van a intervenir el ejército, los militares van a intervenir la medicina, o cada institución, aunque sea a partir de un núcleo sano, debe reconstruirse a sí misma. Claro. Y debe luchar contra la corrupción y la ineficacia, que son primas hermanas, allí donde estuvieran. Así que es un proceso largo
pero en el cual yo confío, quizá no lo veo, pero yo trabajo con humildad. He vuelto a ser, no teniente, cabo, porque prefiero estar donde hay 50 personas que requieren un predicador, que estar en la televisión diciendo más o menos, la televisión pública, lo que ya otros periodistas dicen mejor que uno. Lo que vos quieras. Bueno, interesante, ¿no? Esto va a formar parte de una de las series de entrevistas que vamos a ir mostrando y bueno, en algún momento, cuando se solucione el tema de los llamados telefónicos, los sacaremos en vivo y también dejaremos que ustedes nos manden mensajes con las preguntas que quieran hacerle a toda esta gente del peronismo, hoy por hoy, como nos pasa con Jorge Asís, con Julio Bárbaro o con Julián Licastro, que quizás no tiene una participación electoral, pero sí en la formación de ideas o polémicas o hasta definiciones que ellos por ahí sintetizan mejor que nosotros algunas posturas políticas que hoy vemos no solo en el kirchnerismo y en el peronismo mismo, sino en toda la política nacional. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque estará con nosotros Mario D'Arpino, secretario del bloque parlamentario del Partido Agrario y Social, y bueno, le preguntaremos qué se viene Cacho Bárbaro gobernador y todo el proyecto hoy, lo que es el mosaico político de la provincia. Gracias.